Muy buenas tardes, bienvenidos. Es un verdadero placer estar en Egea de los Caballeros en esta actividad académica con la que forma parte del programa de actos que estamos desarrollando a lo largo del curso para conmemorar el 10º aniversario de la creación del aula de la UNED en Egea. Hemos celebrado exposiciones, hemos celebrado conferencias y este acto, que va más allá que unas meras conferencias, son unas jornadas de investigación en las que contamos con un profesorado de altísimo nivel, especialistas en nuestra historia más reciente. Y bueno, en la UNED nos sentimos muy satisfechos de estar hoy aquí en Egea, de contar con la visita de estos profesores. La UNED, como digo, se creó hace ya 10 años y han sido 10 años en los que han sido muchas las personas que han conseguido sus títulos universitarios aquí desde Egea, y en Egea es donde están desarrollando su talento y están aportando su formación y sus capacidades a la mejora de la sociedad a la que pertenecen. En ese sentido, la UNED cumple con uno de sus objetivos por los que fue creada, y el segundo objetivo, que es la difusión de la cultura, es el que tratamos de hacer con estas actividades abiertas a toda la ciudadanía, de las que hoy les ofrecemos un buen ejemplo, en las tardes de hoy y de mañana. Quiero dar la bienvenida al profesor Juan José Morales, doctor en Ciencias de la Información, es profesor tutor del Centro Asociado de la UNED de Calatayud. Bienvenido. Él es profesor del Máster de Historia de la Masonería en España y América en el Departamento de Historia del Derecho y de Historia de las Instituciones de la Facultad de Derecho de la UNED, miembro del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española y profesor tutor de Historia Contemporánea en la UNED. Se ha especializado en el estudio del discurso antimasónico y la represión de la masonería en la Guerra Civil Española y durante el franquismo. Bienvenido, Juanjo. Gracias, muchas. Contamos también con el profesor José Luis Rodríguez Jiménez, que además dará inicio a estas jornadas. Bienvenido, José Luis. Es un placer también estar hoy aquí contigo, que hayas venido aquí a Egea. Es doctor en Historia Contemporánea y diplomado en Defensa Nacional por el CSEDEN y posee el Máster en Defensa Nacional, un título propio de la Universidad Rey Juan Carlos. Ha participado en proyectos de I+D como guía de uso para la investigación en los principales archivos militares de España, en la Universidad de Granada y el MADOC, y otro proyecto de investigación como el terrorismo europeo en los años de plomo, un análisis comparativo del Ministerio de Economía y Competitividad. Entre sus publicaciones sobre el fascismo y la extrema derecha destacan La extrema derecha en España, Historia de la Falange Española y de las Hons, sobre la Segunda Guerra Mundial, los esclavos españoles de Hitler, de Héroes e Indeseables, la División Azul. Y contamos también, aunque se ha sentado entre el público, posteriormente la veremos aquí en la mesa, la profesora Rosa María Pardo Sanz. Bienvenida, Rosa, es también un verdadero placer tenerte hoy aquí. Rosa María es profesora titular en el Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, y en 1995 publicó su primer libro, Con Franco hacia el Imperio, la política española en América Latina, 1939-1945. Después de eso ha escrito numerosos artículos, capítulos de libros relacionados con política exterior española en el siglo XX, política iberoamericana, relaciones bilaterales con Estados Unidos, descolonización y política árabe, etcétera, etcétera. Sus últimas publicaciones y temas de investigación tienen que ver con la descolonización de Guinea y con la influencia internacional en la modernización de las instituciones y políticas públicas españolas durante los años 60 y 70. Este curso de extensión universitaria contará también mañana con la presencia de los profesores María Ángeles Lario, Javier Alvarado y Juan Avilés. Aunque es un curso que, si se sigue en su totalidad, los estudiantes de la UNED pueden conseguir un crédito de libre configuración, también está abierto a que asistan a todas o a una o a varias de las ponencias cualquier ciudadano, cualquier persona de Egea de los Caballeros y de su comarca que esté interesado en esta temática, que creo que nos ayuda a todos a entender nuestro presente, analizando desde un punto de vista riguroso y académico ese pasado reciente
en muchos aspectos muy doloroso que ha marcado clarísimamente el desarrollo histórico y el desarrollo sociológico del país que hoy conocemos. Así que, por mi parte, solamente desearles que les sea de gran utilidad. Sé que vamos a disfrutar todos de los conocimientos y de la buena disposición de todos los profesores. Y también agradezco a José Antonio Remón, concejal de Educación, que hoy nos acompaña y al que le pido que tome la palabra también para darnos la bienvenida a su ciudad. Muchas gracias, José Antonio. De nada. Bien, buenas tardes. Es un placer dar la bienvenida a actividades como esta, este curso de extensión universitaria. Y hay que decir que la UNED, allí donde va, realiza una labor encomiable y además NGEA pues lleva, como bien ha dicho Ana, lleva 10 años realizando esta labor, no solo educativa, sino también de actividades complementarias, de actividades culturales. Y en ese sentido, este curso que organizamos hoy pues no deja de ser un ejemplo de cómo organiza las actividades culturales la UNED. Es un ejemplo de una temática muy interesante, con unas personas, con unos profesores que tienen un conocimiento riguroso del tema, con unos profesores que vienen desde Madrid, les agradecemos aquí, bienvenidos, les agradecemos que puedan venir a estar aquí hoy y mañana con nosotros y que además, pues como profesores, transmiten esta docencia tan necesaria para poder entender pues estas épocas como la que se va a tratar hoy, la España de Franco, unas épocas que en cierto punto pues en la sociedad española todavía siguen siendo polémicas y podríamos decir que todavía siguen siendo bastante desconocidas a pesar de que se traten mucho, a pesar de que se hagan eco los medios de comunicación desde un punto de vista didáctico, desde un punto de vista de conocimiento de los hechos, de conocimiento de nuestra historia, dejan todavía mucho que desear en lo que es gran parte de la población. En el tema educativo, pues todos sabemos que, bueno, hay veces que, según qué casos, se puede acabar lo que es la etapa de la enseñanza obligatoria sin haber llegado a estudiar esta etapa, sin haber llegado a reflexionar, porque por diferentes motivos de la programación, de los cursos, del aula y tal, pues se acaba lo que es la enseñanza obligatoria en cuarto de eso y esta etapa pues prácticamente no se conoce por el alumnado, con lo cual se crea una laguna en la población de una etapa, como digo, que es crucial para poder comprender la España de hoy. Por eso estos actos así como el que tenemos hoy y mañana aquí son todavía más importantes si cabe, no solo porque, como digo, es una etapa interesante, sino porque creo que existe un déficit para comunicar, pero para comunicar de forma rigurosa y desde un punto de vista histórico, no con tergiversaciones, no con manipulaciones, no con publicidad a veces sectaria que se puede dar, sino que eso nos ayudará, el hecho de conocerlo nos ayudará a poder tener un sentido crítico, a poder opinar sobre la información que a veces nos viene, que en muchos casos es desinformación, y también nos ayudará a poder tener nuestro propio criterio y a saber lo que España ha tenido que pasar durante todo el siglo XX para poder llegar hasta lo que tenemos hoy y así valorarlo mejor. Por eso, nuestro agradecimiento a los profesores que tenemos aquí, como digo, repito, a la UNED, a Ana Lagunas, como directora del Centro de Calatayud, al cual pertenece el aula de GEA, y pues nada, que disfruten y que aprovechen las tardes de hoy y mañana. Gracias. Pues nos vamos a sentar y pasamos a ser oyentes. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias a este ayuntamiento, a esta universidad, al Centro de Calatayud y, por supuesto, al de GEA Los Caballeros. Es un placer estar hoy aquí en la UNED y, además, ciertamente, compartir mesa con dos compañeros como son Juanjo Morales y Rosa Pardo. El tema que yo les traigo de la Segunda Guerra Mundial es el de la ayuda de España al Tercer Reich, concretado en el tema de la mano de obra que Alemania pide. Quiero recalcar que Alemania pide porque, por ejemplo, el tema de la División Azul es una oferta española, mientras que el tema de la mano de obra
es una petición repetida por parte de Alemania, y ese es el tema básicamente en el que yo voy a centrarme. De todas formas, tengo que contextualizar en una doble manera. En primer lugar, para situar las relaciones España-Alemania partiendo del comienzo de la Guerra Civil Española y, por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial. Y tengo también que contextualizar, aunque en menor medida, el tema de la mano de obra que hay en Alemania. La aportación española es muy pequeñita, a lo mejor es la más pequeña de todas, pero hay que contextualizar, porque hablamos de unos 7,5 millones de personas que fueron llevadas a la fuerza o que fueron voluntariamente a Alemania. En el caso de los españoles, la mayor parte fueron voluntarios. Que su experiencia fuera positiva o negativa, pues está pendiente de hacer. Es una invitación, por supuesto, a los historiadores, a los trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, tesis doctorales, el Archivo General de la Administración, el Fondo de la Cipeta, les está esperando para que hagan ustedes análisis por provincias y para que sepamos muchísimo más socialmente de estas personas y cuál fue, en fin, la experiencia que tuvieron allí. Yo voy a ir de lo general a lo más concreto, es decir, voy a ir de la parte diplomática de los acuerdos entre España y Alemania, para después ir acercándome un poco a las personas, muy poco, porque tengo muy poco de las personas, pero lo haré en la medida de mis posibilidades, que los veamos a ellos cómo se retrataron en Alemania, cómo querían que sus familias les vieran a ellos en 1942 en sus casas, con lo cual es una fuente de época. Evidentemente las fotografías siempre están fabricadas, y en este caso, pues muy especialmente, y terminaré con algunas imágenes de cómo algunos españoles han rastreado su memoria del pasado, trabajadores que estuvieron en Berlín en el año 42-43, y cómo luego ellos, y a veces con sus hijos, pues han ido a seguir la pista de donde estuvieron y para recrear esa experiencia que parcialmente se puede hacer en los archivos alemanes. Tengan ustedes en cuenta que Alemania finalmente abrió todos los fondos que tenía, a diferencia de otros países, y que, a diferencia de España, por ejemplo, donde tenemos una enorme dificultad para consultar buena parte de los fondos documentales, en Alemania ese pasado horrible de la Segunda Guerra Mundial pues hoy es accesible a todas las personas. Bien, arrancamos en la Guerra Civil Española, por supuesto, en 1936. Arrancamos con ese apoyo de la Alemania nazi al bando sublevado, franquista, nacional, básicamente a Franco, porque la ayuda le llega al general Francisco Franco rápidamente, y es una decisión del círculo de Hitler, de sus asesores, pues impulsado por motivos estratégicos, pensando en la guerra posiblemente que ellos van a desencadenar en Europa, por motivos políticos, posiblemente son los menos importantes, la vinculación con el fascismo español o la que podría ser una dictadura en España, que entonces no existe, y económicos. En ese momento, cuando Alemania se compromete a ayudar a los sublevados, los motivos son estratégicos y son económicos. Alemania vende material de guerra, vende buena parte a crédito y una parte pagadera en materias primas, lo cual se va a implementar con mucha rapidez. Y además Alemania está muy interesada en expulsar al capital británico y francés de la minería española y va a ir consiguiendo pues una serie de contratos para explotar ellos los recursos de minerales. La aportación militar alemana es importante, en el bando sublevado es desde luego la más relevante. Hace una aportación de aviación, que como ustedes saben es la Legión Cóndor, son más de 100 aparatos modernos y unos 5.600 efectivos, pilotos, copilotos, mecánicos, personal de tierra, etc. De forma que la ayuda alemana diplomáticamente es muy importante. Alemania, Italia y el Vaticano pues son los primeros que reconocen al bando sublevado antes de que exista un gobierno en España. Lo hacen
en la fecha temprana de noviembre de 1936, cuando la guerra civil en España pues acaba de comenzar, ¿verdad? Y bueno, pues también concede créditos para otra serie de cuestiones, créditos que por supuesto los alemanes luego querrán cobrar. Como les decía, es una ayuda más importante que la de la Italia de Mussolini, y hay que decir que Alemania lo va a cobrar todo, a diferencia de Italia, que hará una serie de recortes por motivos ideológicos, de simpatía, etcétera, etcétera. Los alemanes llevan una buena contabilidad y su deseo es cobrar todo aquello que han entregado. Así pues, el Tercer Reich consigue lo siguiente. Ventajas económicas. Piensen ustedes que Alemania es un país con muy escasas materias primas, la Alemania de la actualidad y la Alemania de entonces. Por lo tanto, un país como España, que tiene piritas, hierro, cobre, plomo, zinc, mercurio y, por supuesto, wolframio, ¿no? Casi todo es para las fábricas de armamento, pero lo más importante en el caso de España y de Portugal, pues es el wolframio. Además, la ayuda alemana le permite ser acreedor de España, es decir, que va a estar legitimado para exigirle posteriormente el pago, el cumplimiento de las obligaciones. Y en el verano de 1936, Alemania empieza a gestionar la posibilidad de tener un Estado amigo a la espalda de Francia. No sabemos si habrá guerra en Europa, pero Alemania está pensando en las respuestas que puedan dar pues Checoslovaquia, Francia, Gran Bretaña y, por supuesto, tener en España no un gobierno republicano del Frente Popular que sea hermano del Frente Popular francés, sino justamente lo contrario, un gobierno derechista, pues para Alemania sería una cosa importante. En marzo del 37, Alemania empieza a conseguir una serie de contrapartidas diplomáticas, una serie de tratados con contenidos muy distintos. Uno primero muy genérico, que es de amistad, otro de contenido económico, que son los que a ellos más les importan en este momento, y uno de ellos trata de la deuda. España siempre va a plantear que la deuda se vaya aplazando, y los alemanes de momento pues lo van permitiendo y además siguen prestando ayuda que piensan cobrar. A Alemania se le permite extender el servicio de espionaje por todos los territorios españoles, es decir, el protectorado de España en Marruecos, la península, Baleares, Canarias, el estrecho de Gibraltar, es decir, que para la marina y para la aviación alemana, pues este es un tema realmente importante. Extiende contactos políticos, económicos, con periodistas, hay varios periodistas pagados, empresarios, militares, y de forma reiterada, de forma periódica, plantea el tema del pago de la deuda. Para los alemanes es ya de 480 millones de marcos. Alemania sabe que España no puede pagar y juega a que España no puede pagar y por lo tanto a conseguir otro tipo de beneficios. El bando franquista está ganando la guerra civil. Por lo tanto, el bando franquista es un proyecto de Estado agradecido al Tercer Reich. Hay cada vez más sintonía política. La hay por el partido fascista que existe en España. Un partido fascista que tenía 0 diputados en 1936, pero que se convierte en la fuerza política más importante del bando sublevado. La embajada alemana instalada en Salamanca pues va a trabajar para que eso siga siendo así. Y por supuesto Falange trabaja para que las relaciones con la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler pues sean lo más estrechas posibles. Unos días antes de que termine la guerra civil, España se adhiere al pacto anticomintern, que es una alianza anticomunista, es una alianza ideológica, no cuesta dinero, no cuesta militares. Bueno, de alguna forma digamos que son buenas palabras y ya son bien conocidas, la ideología del nacionalcatolicismo. Finales de marzo del 39 tenemos un tratado de amistad España-Alemania para ensanchar las relaciones políticas, económicas y culturales. Y además establece ahora la neutralidad de España en el caso de que hubiera una guerra en Europa.
Más elementos diplomáticos. Mayo del 39, Franco retira. La España victoriosa, ha terminado la guerra civil, Franco retira a España de la Sociedad de Naciones. Ya se marcharon Italia, Japón, Alemania, y en consecuencia es un paso que Franco da con naturalidad. El siguiente pacto es de amistad, pero de apoyo mutuo en caso de guerra entre Alemania e Italia, y en ese caso España no se suma. Esto sí que me interesa que lo tengamos en cuenta. España se va a sumar a muchos pactos que son de contenido ideológico, de contenido cultural y de contenido de amistad. Va a ayudar económicamente en el plano de la minería, pero en el plano militar la España de Franco va a ser mucho más prudente. Y lo va a ser siempre. Cuando lo sea menos, lo va a ser forzada. Pero lo vemos ahora, nada más terminar la guerra civil, y lo vamos a ver luego en 1940 y lo vamos a ver de nuevo en 1941. Lo que España aporte militarmente siempre va a ser nada o va a ser poco, aunque las buenas palabras pues sean muchísimas. Va a comenzar la guerra en Europa en septiembre de 1939, enseguida, y la coyuntura pues obviamente va a cambiar. Antes de que esto ocurra, hay un cambio de gobierno significativo por parte de Franco. Año 39 al 42, los historiadores lo llaman a esto el periodo de fascistización de España. España no es nunca un Estado fascista, España no tiene nunca un gobierno fascista, pero existe un proceso de fascistización, de influencia del partido y de los aliados. Y además Franco, que es un hombre muy listo, no lo olvidemos, juega con mucha habilidad con estas cuestiones, y lo que hace en esta coyuntura de que comienza la guerra en Europa es cambiar el gobierno y potenciar el ala fascistizada o fascista. Franco ha tenido varios ministros falangistas o fascistas. Su importancia dentro del régimen es nula, limitada, escasa, con dos excepciones. Una, Trabajo, que es José Antonio Girón, que es un ministerio económico de segunda fila, y el elemento principal es el de Ramón Serrano Suñer. Es un hombre muy listo, muy inteligente, muy ambicioso, tiene muy buena cabeza, es diputado de la CEDA, del sector fascistizado, es abogado del Estado, es un hombre con experiencia y es un hombre con mucha ambición. Y además, como ustedes saben, es cuñadísimo, es cuñado de Franco. Franco le ha entregado ser el número 2 del partido, de Fethi de las Jons, la presidencia de la Junta Política, Franco número 1 del partido, Serrano número 2, y ahora Franco le ha dado el gobierno, el ministerio de la Gobernación. El Ministerio de la Gobernación, que suena interior, evidentemente es interior, pero tiene además prensa y propaganda. Y desde prensa y propaganda, el equipo de Ridruejo, cuando hablamos del equipo de Ridruejo queremos decir un sector del partido, sobre todo la intelectualidad joven, Ridruejo y el entorno próximo, van a hacer una labor muy importante en prensa y propaganda a favor de Italia y a favor del nazismo. Si comienza la guerra en Europa, y ya había guerra en Europa, decimos que ya había guerra en Europa porque, por ejemplo, la Unión Soviética estaba intentando comerse Finlandia, la Unión Soviética estaba intentando comerse las repúblicas bálticas, Alemania se había comido Austria, Alemania se había comido parte de Checoslovaquia, Italia estaba intentando en África y en Europa. Es decir, ya había procesos de guerra en Europa, pero realmente decimos, bueno, lo decimos de una forma posiblemente mal, en septiembre del 39 comienza la guerra en Europa con ese cruce de declaraciones, de momento de operaciones paralizadas, y a partir de la primavera del 40 empieza la guerra en serio. Hay aspiraciones territoriales de países que tienen pocas colonias, que quieren tener más y que piensan que la coyuntura es propicia. De los países que quieren tener más y que piensan que la coyuntura es propicia, tenemos dos que nos interesen, Italia y España.
y los dos piensan en ensanchar sus territorios en el momento en que Francia parece que se desploma. Piensen ustedes en Francia, que es un gran imperio, uno de los principales imperios del mundo, es una de las naciones más importantes del mundo, de Europa, tiene un ejército potentísimo, tiene un ejército parejo al alemán y, sin embargo, en pocas semanas Francia se desploma ante Francia. Y los fascistas italianos y los españoles miran a ver qué nos podríamos llevar nosotros de Francia. En España con mayor INRI, ¿no? Porque hay mucha manía. Ellos, los británicos y los franceses, debilitaron al imperio español. Sería una buena coyuntura para darle la vuelta a la tortilla. Cuando Francia está a punto de caer del todo y los alemanes van a desfilar por París, Benito Mussolini declara la guerra a Francia, cuando Francia está ya derrotada. Unos pocos días antes, el general Franco ha enviado una carta a Hitler y se ofrece. Me gustaría ayudarle, me gustaría tener la oportunidad de hacer algo por ustedes. Y se ofrece incluso en el plano genérico, lo cual incluiría apoyo militar. Seguramente Franco se arrepiente rápido, posiblemente, pero ha hecho el ofrecimiento y hay que pensar que a partir de entonces Franco va a ser más prudente. Las imprudencias de Franco del año 40, yo creo que van a ser inencontrables. Estoy exagerando, siempre se exagera, ¿no? Pero es muy difícil encontrar esos errores, por llamarlos de alguna forma, esos excesos, ¿no? Esos excesos de ofrecimiento que Franco tiene en el año 1940. Como la guerra está avanzando favorablemente para Alemania e Italia, pero muchísimo más para Alemania, la idea es que Alemania es inderrotable en el continente europeo. Si Francia ha sido derrotada, solamente resiste Gran Bretaña. Claro que si solo resiste para Gran Bretaña, eso es importantísimo para España. Es la segunda marina del mundo y España tiene mucha costa y tiene muchas islas. Así que a España le gustaría que Gran Bretaña fuese derrotada, pero lo lógico es pensar que sería una locura intervenir en esa guerra si Gran Bretaña no estuviese derrotada. Esto es, supongo yo, lo que estaban debatiendo, pensando, hablando en muchos sitios de la España franquista del 39-1940. 1940 tenemos un estrechamiento de relaciones con Alemania en ese clima de victorias alemanas en el continente. Y les quiero llamar una atención en una de las frases públicas, es una sesión del Consejo Nacional del Movimiento a puerta cerrada, pero la prensa va a informar de ella y embajadores aliados asisten, y es una de esas imprudencias de Franco públicas que en el plano diplomático, insisto, va a ser muy difícil rastrear después. Dice, estamos en julio de 1940, ha pasado un año y un poquito desde el final de la Guerra Civil, y Franco lo comenta así: nos queda como un deber y como misión de un pueblo el mandato de Gibraltar, la expansión africana. Tenemos 2 millones de soldados dispuestos a enfrentarse con quien sea para respaldar los derechos de España. ¿Dónde están los derechos de España? Pues en África. Alguien tendrá que perder un cacho de África para que España lo coja. Eso es evidente. Como hay tan buen rollo, tan buen ambiente entre ambos países, pues Hitler le concede a Franco la Gran Cruz de la Orden del Águila Alemana, en oro, es decir, lo máximo que hay. Pero su gobierno le dice al gobierno español, nos debes tantos millones de marcos. Es decir, que hay una sintonía, hay muchísimo cariño, pero el dinero es el dinero y si no me lo pagas, me tienes que dar otra cosa. Y como no puedes pagar, me tienes que dar otra cosa. Ese es el mensaje. Tú no puedes pagar, yo ya lo sé, tú ya lo sabes. En consecuencia, a ver qué es lo que hace. En el otoño de 1940 tenemos una situación rarísima,
y que tampoco se va a volver a repetir en la historia española. Y es que hay un ministro de Exteriores que se llama Juan Luis Beigbeder, que es coronel del ejército, o teniente coronel, me pierdo, puede que sea coronel del ejército, y es el ministro de Exteriores. Y sin embargo, resulta que los asuntos importantes de Exteriores, el ministro de la Gobernación, y cuñadísimo, se los ha quedado y él se encarga de recibir a los alemanes, italianos, y sobre todo él se encarga de todas las visitas a Berlín. Tiene varias visitas importantes en septiembre de 1940. Se entrevista con Ribbentrop, Exteriores, con Himmler, Interior y SS, y posiblemente, bueno, posiblemente no, seguro, hablan de las colonias francesas y no hay acuerdo. No sabemos lo que significa no sabemos qué significa que no haya acuerdo. A lo mejor España quiere que Alemania lo ponga por escrito. Francia poner eso por escrito no quiere, porque como ustedes saben, Francia fue derrotada, firmó un armisticio y no una rendición incondicional. Los alemanes han dividido Francia, la Francia ocupada y la Francia llamada libre, el régimen de Vichy. Y las colonias, no te las toco, primero porque a lo mejor Alemania no podría, así que es bonito decir, no te las toco, son tuyas, pero a lo mejor tampoco puedo ir a ellas, ¿vale? Pero además, no te las toco y no voy a permitir que nadie te las toque. Si tú eres amigo mío, ni Italia ni España te van a arrancar un pedazo de tu imperio. Por lo tanto, esto para los alemanes es importante que los franceses entiendan este tipo de compromiso. De la entrevista de Hendaya va a hablar mañana el profesor Juan Avilés y lo va a hacer, desde luego, mucho mejor que yo lo podría hacer. Y, en consecuencia, yo no voy a entrar. Sencillamente decir que Serrano ha subido como número 2 del régimen, que Franco le deja hacer en este momento. Va a ser Serrano el que se ocupe de todas las visitas importantes. Ustedes saben que Franco no viajaba, serán 2 excepciones, Portugal, en fin, 2 cosillas de nada, y luego ya no volverá a viajar, pero Serrano no para de recibir gente aquí y de ir él a verles. Y Franco le deja hacer, no sabemos por qué. Por prudencia, ya veremos a ver luego quién carga con las responsabilidades. Serrano es muy inteligente, pero también es muy ambicioso. Franco posiblemente sea menos inteligente, tampoco lo sabemos, pero es muy listo. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Bien, España da una colaboración. Como este congreso se llama al final Mito e Historia, pues hay que estar en la historia y un poco en el mito. España colabora mucho con Alemania, pero podría haber colaborado mucho más. Y además del tema que voy a hablar yo es posiblemente el tema que más discusiones y en el que haya más desavenencias y mayor cabreo alemán. Eso con toda seguridad. Por lo tanto, España colabora, ciertamente, colabora de forma importante, pero también hay algo de mito en esa colaboración del régimen de Franco con la Alemania nazi. Sigue atendiendo el tema de materias primas, minerales fundamentalmente. Orienta a la opinión pública en beneficio de Alemania. Asiste a los barcos y a los submarinos alemanes en los puertos españoles. Recuerden ustedes la batalla del Canal de la Mancha, los submarinos averiados en la ría de Vigo se reparan, en fin, se le da la asistencia que necesiten. Tema de espionaje, ayuda total, ayuda muy importante. Pero en el tema militar, lo hemos dicho antes, y ahora se produce en septiembre del 40 un nuevo acuerdo entre Alemania, Italia y Japón, pacto tripartito. Nos ayudaremos con medios políticos, económicos y militares. Si alguno de los firmantes fuese atacado por una potencia que actualmente no esté en guerra en Europa o en Asia. ¿Qué leemos? Pues que se refieren a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se refieren a Japón. Hombre, España con Japón le pilla un poco lejos y viceversa. Pero España no firma. Porque está Estados Unidos. Perdón, me estoy equivocando. Japón es uno de los amigos.
el que podría haberse implicado en el caso asiático sería Estados Unidos y en el caso europeo sería Rusia. España no firma, porque Rusia lo considera enemigo, pero en el plano de la prevención no quiere tener a Estados Unidos como enemigo real. Una cosa es la propaganda, nos van a hablar hoy del tema de la masonería, y francamente bien y muy interesante. Una cosa es el discurso, la retórica, la ideología, y otra cosa es el plano de la realidad, el tema de la economía y el tema de la diplomacia. En consecuencia, aunque entra Hungría, entra la República Eslovaca, entra Bulgaria, entra Yugoslavia y entra Croacia, la España de Franco no entra a este pacto tripartito por lo que pudiera ocurrir. Otra petición alemana no atendida es la idea de que España facilite la toma del Peñón de Gibraltar. Dado que me estás diciendo que no puedes entrar en la guerra todavía, pacto de Endaya, por lo menos facilita el paso de las tropas de la Wehrmacht por territorio español. Lectura del cuartel general de Franco y de algunos otros del franquismo. Si los alemanes entran en España, van a tomar Gibraltar. Pero en fin, cada uno se hace su propia película, ¿no? Los franceses en 1808 iban camino de Portugal. Caray, luego se quedaron en todas partes. ¿Y los alemanes cómo son? ¿Cómo son los alemanes? En fin, que no. Es decir, que se están haciendo peticiones alemanas que el gobierno de España no atiende, aunque se hacen colaboraciones en otro montón de cosas. Seguimos con la colaboración parcial. Alemania hace 3 peticiones de índole no militar, dado que no entras en la guerra, porque dices que no tienes alimentos, que no tienes material de guerra y que no tienes petróleo y te lo tengo que dar yo todo, pues entonces dame ayudas que sean no militares. Lo primero, págame la deuda, que el dinerito me vendrá bien. 2, aumenta las exportaciones de materias primas y envíame mano de obra. Pago de la deuda, no podemos todavía. Lo vamos a pagar. Exportaciones de materias primas siguen, de momento de forma importante. Y envío de mano de obra, esta es una petición novedosa y que es a partir de ahora la que me va a ocupar. En junio de 1941 se produce la Operación Barbarroja. Alemania ataca e invade la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. E inmediatamente después España, ya sea el partido, Falange, el gobierno, hace una oferta de enviar una división. Una división. A mí esta ayuda de la división me parece pobrísima, porque España, a su grandísimo aliado, que es la Alemania de Hitler, no le envía varias divisiones de su ejército. Yo tengo, 25 divisiones de infantería y no te doy 3, es que te doy 0. Te voy a enviar una división de voluntarios, de nueva formación. Tú tienes que ponerles el uniforme, el armamento. Te voy a enviar una división de infantería de voluntarios, encuadrada por personal militar, pero realmente no te estoy dando muchas cosas. Una división de infantería de la época son 17.700 hombres. En consecuencia, hasta el año 44, por la división, se le llama División Española de Voluntarios, nombre oficial, División Azul, nombre falangista. Pasan 45.200 hombres, 45.200 hombres. Bueno, vean ustedes la cifra de abajo. A España se le pide mano de obra. Otros países contribuyen con decenas de miles, con 100.000, 200.000, 300.000, y van. España va a aportar unos 10.500 obreros, lo que el régimen llama entonces productores. Es decir, que dan menos productores que nadie, y si vemos la comparativa con la División Española de Voluntarios, pues la cifra es muy pequeñita. La ayuda tiene unos límites muy marcados y además la ayuda española va a ser descendente. Cuando se empieza a enviar la mano de obra, estamos en el otoño de 1941. Otoño de 1941. Si piensan ustedes en la Segunda Guerra Mundial, a Alemania casi todo le va a ir mal. Se firma en el otoño del 41 y todo lo que ocurra a continuación en el plano diplomático, casi todo,
pues va siendo malo para Alemania, ¿vale? Frente del Este no consigue la victoria, Frente del Este derrota de Stalingrado, desembarco de los aliados en el norte de África, desembarco de los aliados en Sicilia, desembarco de los aliados en la península italiana. En consecuencia, si Alemania va a empezar a perder la guerra, la ayuda española será cada vez más decreciente. Te he ayudado y te he ofrecido mucho de palabra cuando estabas ganando y te he dado una parte. Conforme vayas perdiendo, la vida es como es, pues te daré cada vez menos. Pero vean ustedes que sigue habiendo trabajadores españoles en Alemania cuando se retira la División Azul. La División Azul se retira en dos fases. Primero la división la recortamos y se queda una legión. Y en marzo del 44 se retira completamente. Sin embargo, sigue habiendo mano de obra en Alemania hasta el punto de que habrá gente que no podrá regresar por el tema de la guerra y por el tema de otras circunstancias que si podemos pues hablaremos de ella. Bueno, Alemania necesita mano de obra. Esto no es una novedad, porque ha pasado en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, como ustedes saben, alienta el movimiento feminista y además de la Primera Guerra Mundial salen millones de europeas con el voto en la mano, ¿no? Por el tema de la incorporación a las fábricas de las mujeres. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi, por un tema de machismo, por un tema de cultura, no quiere mujeres en las fábricas, van a ser muy pocas, en consecuencia tienen que ser hombres. Y esos hombres van a salir, hasta 7,5 millones de personas, van a salir de prisioneros de guerra procedentes del este de Europa, que es mano de obra gratuita, maltratados y sin libertad de movimientos. En segundo lugar, prisioneros de los campos de concentración, de trabajo y de exterminio, que son judíos. En tercer lugar, personal reclutado a la fuerza en los países ocupados y que los alemanes se los llevan en trenes. Bélgica, Dinamarca, Holanda y Francia. Y en cuarto lugar, los países amigos, Italia y España. Italia va a dar mucha más mano de obra que España. El grupo 3 y 4, el personal reclutado bajo presión y los de los países procedentes de los estados amigos, pues son los que tienen mejores condiciones de vida y tienen un alojamiento que luego vamos a ver en imágenes, que en general son de dos tipos. En las zonas agrarias los instalan los patronos y en las zonas industriales van a ser en zonas pequeñitas de barracones o si no van a ser en grandes campamentos, grandísimas áreas de barracones y organizados por nacionalidades en función del tipo de fábrica del que estemos hablando. La negociación. El primero que escucha la petición alemana es Serrano Suñer en el otoño de 1940. Es la primera vez que a España posiblemente se le pide diplomáticamente este tema. España considera abiertas las negociaciones, pero digamos que las lleva con muchísima lentitud. Es decir, que somos muy amigos de Alemania, nos han pedido esto, pero si las negociaciones se abren en noviembre del 40, va a pasar un año para que empecemos a enviar gente, lo cual significa que la amistad es importante, pero que también hay cierto distanciamiento en algunas cuestiones y veremos el porqué. El tema lo trata el Consejo de Ministros del 31 de mayo de 1941, es decir, que han pasado 6-7 meses desde entonces. El Consejo de Ministros da el visto bueno, pero el acuerdo todavía no se implementa. Y es curioso que en el diario Arriba, el diario de Falange, se anuncie en junio que lo que se va a producir a partir de entonces es un intercambio de trabajadores, lo cual es una locura. Es decir, que van a venir trabajadores alemanes a España y trabajadores españoles a Alemania. Pero en fin, son cosas que se dicen entonces sin mucho pensar, pero que, bueno, es un planteamiento para que la gente vaya pensando en eso. Y las negociaciones realmente empiezan en agosto de 1941, en Madrid, una delegación española y una delegación alemana. El acuerdo se firma finalmente en agosto
el convenio hispano-alemán para el envío de trabajadores españoles a Alemania, 21 de agosto, y el día 22 se firma un protocolo adicional que es muy importante porque rectifica, corrige en beneficio alemán, por ejemplo, el tema de los seguros sociales, los había, ya no los hay, en un convenio, en un protocolo del día siguiente, pues hay una rectificación. Bien, el gobierno español firma este convenio. ¿Para qué? Uno, para saldar la deuda, para estrechar relaciones y para disminuir el desempleo. Yo señalo en rojo lo de disminuir el desempleo porque entiendo que es el planteamiento ciertamente más importante. Se empieza a hacer una serie de propaganda desde el diario Pueblo, desde las oficinas de estadística y colocación de la Delegación Nacional de Sindicatos, y paulatinamente se van dando a conocer las condiciones genéricas. Las concretas es cuando uno va a preguntar a la oficina de colocación. Lo que hacen los folletos y lo que hace el diario Pueblo es dar una información mucho más genérica. Los alemanes quieren mano de obra y la quieren abundante. Y enseguida, en cuanto España dice que abundante no puede ser, piden, pues entonces, que sean trabajadores seleccionados, que sean obreros especializados. Y España dice que obreros especializados los necesitan ellos. Y entonces Alemania, rápidamente, la contrapartida. Oye, los rojos españoles que están en la cárcel, que son escoria, y una parte de ellos son gente bien preparada, pues enviarnos esos rojos de las cárceles, de los campos de concentración. Y el régimen de Franco dice que no, lo cual es difícilmente entendible porque se ha despreocupado de esos llamados rojos que están en el exilio francés y, sin embargo, estos pues prefiere que se queden en las cárceles. Podemos pensar que de alguna forma tiene información de la embajada en Berlín de que en Alemania ya hay trabajando exiliados españoles capturados por los nazis y que entonces los españoles, buenecitos ellos, van a ir a trabajar a Alemania, se van a mezclar con los del exilio y se van a contagiar de izquierdismo. Pero en fin, es una interpretación un poco forzada. En cualquier caso, el gobierno español responde con evasivas a trabajadores especializados y a mano de obra salida de las cárceles. Bien, el tema económico. Este es un tema fundamental, porque esto va a explicar por qué solo se envían 10.500 españoles. Y es el destino del dinero, el destino de los sueldos. Bueno, la negociación. Alemania dice, vamos a negociar el dinero. El dinero que pagamos a los obreros tiene que servir para reducir la deuda española. Es decir, los obreros, una buena parte no la van a cobrar. La parte española no. Dice, no, tiene que ser un acuerdo como el italiano, marcos libres, tú les pagas y la persona hace con ello lo que le da la gana. Alemania dice que no, que de ese dinero tiene que salir pasta para ir reduciendo la deuda. Y pensemos que ya hay un dinero de la División Azul, hay una parte del salario que cobran los divisionarios que está yendo a una cuenta de amortización alemana y que está reduciendo la deuda. Así que ese espíritu práctico y justo de la Alemania nazi, te he prestado un dinero, me lo tienes que ir devolviendo. Y ahora tienes la oportunidad. Así que para España el envío de trabajadores va a ser costoso, porque se impone la tesis alemana. ¿Qué se hace? Los trabajadores españoles cobran el salario, un dinerito, se lo guardan para sus gastos y sus pequeños vicios, y transfieren a través de un banco alemán y el Banco Exterior de España la mayor parte del dinero a sus familias en España, los marcos que sean, pero los alemanes, todo ese dinero, el marcos que se está transfiriendo a las familias españolas, todo se lo quedan ellos, el 100%, de forma que el Estado español tiene que poner el equivalente en pesetas para enviárselo a las familias, de forma que el gobierno de Franco está diciendo, esta ayuda a Alemania nos está saliendo cara. Somos muy amigos, les queremos mucho, pero esto nos está costando dinero y nosotros tenemos poco dinero. En definitiva, cuantos más trabajadores enviemos, más caro nos va a salir esta operación. Por eso, este es el factor fundamental que explica que el número sea relativamente bajo. Se crea una comisión interministerial
para trabajar en esta cuestión, que es la CIPETA, Comisión Interministerial Permanente para el Envío de Trabajadores a Alemania. Tiene amplias competencias hasta en Daya y en Berlín. Hasta en Daya, reclutamiento, propaganda, los contratos, los trenes, la ropa. Llévatela de tu casa, pero si no tienes te la damos y luego se te va a descontar del sueldo. ¿Vale? Y hay que decir que el Ministerio de Exteriores tiene las principales competencias. Es cierto que Trabajo tiene también abundantes competencias, pero Trabajo tiene más competencias sobre todo en Berlín. Tiene una oficina en la embajada donde están sus inspectores para atender a los españoles y otra serie de cuestiones. Pero en el caso de España es el Ministerio de Exteriores el que tiene las tareas pues más importantes. Por lo tanto, podemos decir que si Exteriores está Serrano y en Trabajo está Girón, las principales competencias corresponden al sector más fascista del régimen de Franco, ¿vale? El sector serranista, falangista, por decirlo de forma pues más correcta. En 1941-42, el Ministerio de Exteriores dice: vamos a enviar a Alemania 100.000 trabajadores. Está Serrano. Estamos en el momento en que Serrano Suñer es ministro de Exteriores, ¿vale? Vamos a quedar bien con Alemania. Ellos han pedido rápidamente 23.700 y los han pedido para minería, construcción y metalurgia. CIPETA dice: vamos a contratar gente no especializada, ¿vale? Vamos a enviarle sobre todo gente de peonaje y nos vamos a quedar nosotros con esa mano de obra especializada que nosotros la necesitamos en España. Y lo que se piensa en España y en el propio Ministerio de Exteriores es: primero, atendamos a nuestras necesidades del mercado económico, pensemos en aminorar nuestros problemas sociales, es decir, el desempleo, y pensemos en el bienestar de las familias, el dinero que van a recibir y en la formación profesional. Esto es parecido a la emigración española a Europa en los años 60. Nos quitamos un problema de mano de obra y cuando regresen, además vienen con una buena formación. El Ministerio de Exteriores propone enviemos 100.000 trabajadores. CIPETA pide créditos correspondientes para el reclutamiento, para el ferrocarril, para las comidas, para atender, pero el Ministerio de Hacienda da unos créditos muy reducidos. Así que lo que vamos a ver es... Les he remarcado abajo un documento de Exteriores. Dice: aspiración de enviar 100.000 trabajadores, lo que representaría un gran alivio en el problema del paro. Así que esa es la principal perspectiva con la que se está trabajando en España. ¿A quiénes se contrata? Bueno, pues se contrata a todo tipo de gente. Algunos incluso les va a contratar de extranjis. Alemania, conforme vea que España no colabora suficientemente, va a enviar sus agentes para contratar por provincias de extranjis, como sea. Inicialmente tienen que ser varones, pero va a haber mujeres. Las mujeres normalmente van a ser esposas de funcionarios, de personal administrativo. Tienen que ser con el servicio militar cumplido y pueden ser menores de edad. Es decir, pueden tener más de 16 años o menos de 19. Si tienen 19 tienen que hacer el servicio militar. Para los menores de edad no se dice que esté prohibido. La minoría de edad es hasta los 23. ¿Vale? Simplemente una autorización firmada del padre, de la madre o del tutor. Así que bueno, esta es una operación que socialmente merecería muchos estudios. La Comisión Interministerial habla de un paraíso nazi. Y realmente lo cierto es que muchos españoles tienen una experiencia positiva durante el primer año de trabajo. Pero en fin, la propaganda es contratos individuales, lo cual va a ser verdad. Tú vas, en fin, con una empresa, el transporte es gratuito hasta el puesto de trabajo, ingreso en el Frente Alemán del Trabajo y en su organización para actividades lúdicas que se llama Hacia la Fuerza por la Alegría, ese nombre nazi tan significativo, ¿no? Hacia la Fuerza por la Alegría.
realmente el tema de seguros sociales no va a estar cubierto hasta el 43 y actividades lúdicas van a ser muy pocos. Yo he tenido 12 familias y de esas 12 familias, uno me dijo que la habían llevado al cine y a un acto deportivo. El resto, absolutamente nada. Alojamiento en campamento de solteros, comida será abundante, por encima del racionamiento normal de la población civil, vacaciones pagadas en España, asistencia en caso de enfermedad, seguros de accidente. La ropa deben de llevarla, pero si no se le dará por parte española. Y los jornales, francamente, son buenos. Estoy hablando de sueldos genéricos de la propaganda y luego cuando vas a la oficina de contratación, pues ya te dicen la cosa específica. Pero los salarios son muy altos en comparación con lo que entonces hay en España. Serían de 2,60 a 3,90 pesetas por hora. Y teniendo en cuenta que lo que hoy llamamos salario mínimo entonces era de unas 5,95 pesetas diarias, y teniendo en cuenta que en 1945 el salario medio de la industria es de unas 12,3 pesetas diarias, el sueldo medio de los trabajadores que van a Alemania en ese momento es siempre más del doble, a veces es más del triple y a veces está bastante por encima. Es decir, que el aliciente principal, es el del salario. Van a Alemania, un país moderno, un país industrializado, del cual ellos realmente saben poco, porque la mayor parte de la gente es muy joven y luego también una parte de la gente tiene un nivel cultural bajo. Si pensamos además que la prensa y la radio española está haciendo campañas continuadas de propaganda a favor de Alemania, la gente que va no tiene una mala opinión de Alemania, a no ser que tenga una conciencia izquierdista. Conviene tenerlo en cuenta para explicar también, para entender este proceso. Bueno, simplemente fijarme en una cuestión. En este momento, para que vean ustedes, normalmente los españoles no salen ni en las agencias de propaganda nazi, ni en la prensa española el número. Pero, por ejemplo, la agencia nazi Arco Espes de noviembre del 41, cuando empiezan a ir los españoles, dice que hay 1.100.000 de gente del este de Europa. La mayor parte serán polacos. Hay 132.000 italianos, 90.000 holandeses, 87.000 belgas y 31.000 daneses. Según el Boletín de Información del Instituto Nacional de Previsión, ya en el año 43 son 5 millones los trabajadores extranjeros en Alemania, de 25 países. Y en 1944 serán 7 millones. Si insisto que los españoles son 10.500, pues el porcentaje es bastante bajo. Bien, la estación del norte de Madrid, creo, la salida a todo tren, viva Franco, viva Hitler, himno español, himno alemán, bandera nazi, la palabra productores, no se les llama obreros, trabajadores, la palabra es nacional sindicalista a los productores, y la despedida. Comienza el itinerario de los españoles. Bueno, es curioso que la primera expedición que parte de Madrid son 579 trabajadores. De esos 579, 400 son de Huelva, es decir, de las provincias más pobres de España. De Andalucía hay un porcentaje importante, es la región que más gente aporta, ¿vale? Los trenes salen casi siempre de Madrid y Barcelona, aunque luego habrá pues algunas variaciones. Parada en Hendaya para revisión médica, se sigue hasta la ciudad de Metz, en la Francia ocupada, ciudad fronteriza con Alemania, y en la ciudad de Metz ya se les dirige a cada uno a la empresa correspondiente. Para el año 1942, la Cipeta ha bajado el objetivo de 100.000 a 25.000. Tampoco se cumple. Es decir, que estamos todavía en un año de bastante sintonía con Alemania, pero Hacienda no da créditos.
y será porque Franco lo quiere así. Trabajo, segunda categoría. Hacienda, primera categoría. Pero Hacienda hará lo que Franco quiera que haga. Así que la colaboración es estrechita. Las expediciones, bueno, pues para que las vean ustedes las fechas, las de finales del 41, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 expediciones en 1941, Huelva-Madrid, Huelva-Madrid, Sevilla-Madrid, Huelva-Madrid, Huelva-Madrid. ¿De dónde están saliendo los trabajadores? De zonas pobres, ¿vale? Badajoz, Madrid, Córdoba, Murcia, Vigo, Santander, ¿vale? Año 43 solamente 3, hasta mediados de año. Es decir, que el entusiasmo ha ido bajando y una cifra total de 10.569. Puede haber algún cómputo más por ahí que no aparezca en este documento en concreto, pero sería pequeño. Por ejemplo, hay una expedición que no está en el cuadro anterior, que es del 18 de mayo del 42. Son 490 obreros. 400 son de Ciudad Real, provincia pobre. 300 de ellos son obreros que les acaban de despedir de la mina de Almadén por rojos. ¿Qué hace el régimen de Franco? Empujarles a los trenes. Yo no sé de qué forma les empuja. El documento no lo ponía. Pero este dato no está computado en el documento anterior. Podría haber alguna otra expedición, pero en cualquier caso sería bajo. Y por provincias, pues estos son los datos que tenemos del 41 y parte del 42. Las empresas son más de 100 empresas. Algunas son empresas importantes, como la AEG, otra como la IG Farben, que quiero recordar que es una de las empresas que fabrica gases tóxicos para los campos de exterminio, la Juncker Motores, la Mauser, en fin, la Organización del Trabajo para Francia y las zonas de defensas fronterizas con Gran Bretaña, la OT, en fin, empresas, la Siemens, bueno, hay empresas importantes y otras pues de menos relieve. Vean ustedes esta foto que se envía a casa. Piensen en el mensaje de esta foto a casa, ¿no? El mensaje es, tengo abrigo, ¿no? Me lo han dado y me lo van a descontar del sueldo. Eso no lo digo en la carta. Bueno, tampoco escribían. Lo lógico es enviar una foto y por detrás la dirección. Ojalá hubiera cartas, o yo hubiera encontrado cartas, ¿no? Que a lo mejor las hay. Les invito a buscarlas. Pero ese tipo de fotos es, estoy aquí, estoy vivo, sonrío, y fíjate qué pedazo de abrigo tengo, ¿vale? Nos va bien. Estamos abrigados, todos con el abrigo gordo, que les han dado en Hendaya y que luego supuestamente les descontarán del sueldo, ¿no? Estamos en 1941, comienzos del 42, la mejor época para los trabajadores españoles. ¿Por qué? Porque los bombardeos de Alemania no han comenzado, pero van a comenzar a partir del otoño del 42 de forma importante, 43 mucho más, claro. Otra foto. Yo pongo aquí, me va bien, tengo amigos, pongo fumamos en pipa, porque es que claro, hay 7 con una pipa, digo yo, de 11, 7 fumando en pipa, es un poco en plan chuleta, ¿no? Aquí, en España no fumáis en pipa, fumáis ese cigarrillo negro malísimo, y aquí fuman en pipa, son mucho más chulos. Es decir, que hay un mensaje de estamos bien, estamos sentados en la nieve, pero no tenemos frío, ¿vale? Nos va bien. Tenemos comida. Daros cuenta de la foto que envían. Esto es el interior de uno de los barracones. Y este es el mensaje que se está enviando. Os enseñamos el pan. A lo mejor no enseñan mucho más, pero están enseñando el pan a las familias en casa. Esta otra es en un exterior y hay uno que está enseñando un salchichón. Nosotros no nos hacemos una foto delante de una iglesia enseñando un salchichón. Depende a quién enviemos la foto, ¿no? Y otro tiene... en fin, los que están abajo, todos ellos tienen elementos alimenticios. Es el mensaje que se está enviando. Y en esta fotografía aparece una mujer. Un tema normalmente muy raro, casi nunca aparecen mujeres. Bueno. Y por detrás de una de las fotografías, el nombre del campamento, ¿cómo se llamaba allí, no? El Ausländerlager, que significa campamento extranjero. Significa que ellos estaban en un campamento de muchas nacionalidades. No sabemos exactamente
Es en Potsdam, es decir, no es lejos de Berlín, pero no tengo información de las características. Esta imagen procede del archivo personal de otro trabajador. Es un barracón a las afueras de Berlín, de una de las empresas importantes de motores. Dense en cuenta el tipo de barracón en una zona de las afueras de Berlín. La fotografía que envían, como siempre para ver estamos bien. El interior del barracón, las instalaciones para dormir, una caldera, una calefacción central, hay un suelo normal, hay una lámpara. Bueno, son los típicos barracones que se han utilizado durante mucho tiempo para temas de inmigración. Incluso en los años 60, cuando han vuelto a ir españoles, se han encontrado con ese tipo de barracones. Esta foto es curiosa porque está decorada por personal de propaganda. Una foto de José Antonio Primo de Rivera, otras de banderas, la imagen de Franco. Bueno, estas son las instalaciones que tienen muchos de ellos. Y luego hay fotos curiosas que nos hablan del desconocimiento político o de la sintonía de la mejora de vida. Vengo de España, donde la situación familiar era mala, donde pasábamos hambre, donde había carencias. Vengo a Alemania, estoy comiendo, me va bien, y se hacen una fotografía con un chaval que será de algún organismo nazi. Y este grupo grande no tiene ningún problema en hacerse esta fotografía. Estos tampoco. De nuevo con el abrigo y enseñando una simbología nazi. No están con un nazi, sino están enseñando ellos mismos simbología nazi. Bueno, esto es para ver el tema de los mitos, de que, bueno, que la historia es muy complicada, que son 10.500 y que son historias particulares. Ustedes ya saben que la memoria histórica existe, pero es la memoria histórica de cada uno. El resto, bueno. Y voy terminando. Aunque el 41-42 es benigno en general para los trabajadores, a partir del 42 la situación cambia y empeora de forma generalizada. La marcha de la guerra le va mal a Alemania, de forma que Alemania va a presionar y va a explotar muchísimo más a la gente. Estamos hablando de un régimen racista y los españoles no forman parte de una raza superior. En consecuencia, también son explotables con naturalidad. Si además pensamos en los bombardeos, esta gente se va a ver muy afectada. Hamburgo, en el 43, la gente sale huyendo de Hamburgo y de Berlín en el 44. Así que bastante gente que se le ha dicho vas a trabajar en tal sitio y se le lleva a otro. Normalmente el otro al que se le lleva son minas o se les lleva a fortificaciones. Se les van a hacer descuentos en concepto de comida y alojamiento, a veces grandes para reducirles el sueldo. Gastos inesperados de metro y tranvía, aunque también es una novedad para gente que nunca en su vida había visto el metro. Jornadas de trabajo cada vez más largas, de las 8 horas, nada. Alimentación, gusto español, no, y además cada vez peor. Maltrato por la policía, cada vez peor. Esto va a ocasionar protestas, denuncias de los empresarios, intervención de la Gestapo, la policía política y siempre llevados a campos de concentración en Alemania y en Austria. Es decir, que no se le lleva a una cárcel del distrito, se le lleva a un campo de concentración. Y conforme empeore la guerra, a los trabajadores cuya fábrica ha sido destruida no se les devuelve a España, sino se les lleva, aquí pongo un ejemplo, a cavar trincheras a la zona fronteriza con Hungría. Así que se les pone además en situación de mayor riesgo para su vida. Bueno, resumo, las expediciones son cada vez de menor número y en 1944 se decide finiquitar el tema. Es decir, pese a las presiones alemanas, pues ya no se envía mano de obra. Incluso Hitler, a través del Ministerio de la Guerra, de Speer, va a enviar algunos emisarios personales para intentar contratar gente al margen de la Cipeta. Y el Ministerio de Exteriores, donde ya no está Serrano, está de nuevo Gómez Jordana, un monárquico derechista, la respuesta es negativa. Y pensando en los alumnos, pensando en cómo algunos han ido buscando qué queda de esta historia en el nuevo milenio en el que estamos. Bueno, pues algunos
trabajadores han viajado a Alemania buscando donde ellos vivieron y han viajado acompañados de sus familias para ver qué quedaba de esa realidad. Por ejemplo, un trabajador que fue castigado e internado en el campo de concentración de Sachsenhausen. Bueno, pues él estuvo como prisionero y luego lo ha visitado como turista, con su mujer y con sus hijos. Y ha visitado lo que fueron las barracas que se han reconstruido y se han mantenido, lo cual es una visita de aprendizaje histórico ciertamente interesante. Aquí en España, bueno, donde estas cosas pues han quedado en parte sin hacer. Esta es la persona que estuvo allí con su mujer visitando el museo dedicado a los trabajadores, con su hijo que la acompañó y que a mí me envió pues algunas fotografías. La gente que trabajó para la AEG, ver los carnets de los trabajadores de distintos países. Bueno, pues un museo francamente interesante para recrear, bueno, pues lo que fue aquel pasado. Y los barracones pues muy bien conservados hasta día de hoy. Conclusiones. Solamente digo una cosa. Es un tema poco conocido, así que insisto en que se hagan investigaciones sobre este tema, y es curioso la desmemoria que ha tenido el franquismo con este tema, ¿no? Si uno coge las memorias de José Antonio Girón, que era el ministro de Trabajo entonces, pues es que no dice ni una palabra. Ramón Serrano Suñer, que ha escrito y reescrito su libro de memorias varias veces, pues tampoco dice ni una palabra. Yo incluso le escribí cuando él tenía 90 años y me dijo que no sabía nada del tema. Que él no sabía nada del tema. El ministro secretario general del movimiento, que también tiene memorias, José Luis Darrese, tampoco dice ni una palabra. Ismael Herraiz, corresponsal de Arriba en Berlín, en sus varios libros no dice ni una palabra. Al menos Ramón Garriga, que era el corresponsal de EFE en Berlín, pues sí nos cuenta algunas cosas. Así que bueno, es un tema para investigaciones pendientes y con eso lo dejo pues pensando en que alguien se anime a continuar esta labor. Muchas gracias.